¿Quién iba a decir, no? Que vamos a tener calor, tenemos calor. Bendito calor. Ay, se me rompió la palabra. Amén. Este mes le damos la bienvenida a los que están visitándonos por primera vez. ¿Hay alguien? Yo veo caras nuevas, pero ¿hay alguien por primera vez? ¿Cuál es su nombre, chicos? ¿Tu nombre cuál es? Néstor. ¿Y el tuyo? Belén. Le damos un aplauso a Néstor, a Belén. Para hacernos sentir como en casa. Bienvenidos. Estamos en familia. Vamos a empezar esta semana, este mes, hablando de la familia, la importancia de la familia. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias. No sé si, Mica, pusiste algunos de estos textos que... ¿Sí? Quiero leer, antes de empezar con el tema y dejarnos ministrar, leer sí o sí algunos textos que hablan de la familia, para que sepamos toda la importancia que tiene. Primero que leer, bien, 2 Samuel, vemos ahí, dice: no quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla, la llevó, una versión muy vieja, David a casa de Obed-edom, el geteo. Seguimos con el otro versículo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Un versículo más, creo que tenemos un versículo más. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. El próximo texto creo que es Génesis, no sé si lo tenemos. Efesios tenemos, bueno, ponelo, a ver. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela o toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Algún otro texto? Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Seguimos con otro texto, ¿hay alguno más? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Ese es el último? Muy bien. Y 2 Timoteo no lo tenemos trayendo a la memoria. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primeramente ¿en quién? Tu abuela. ¿En quién? Tu abuela. Loida. Y en tu Madre. Eunice. Y estoy cierto que en ti también. Textos importantísimos para este mes que vamos a hablar de la familia. El principal para poder desarrollar es el de 2 Samuel, capítulo 6. Pero me impactó mucho cuando dice ahí en Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos por su espíritu en el hombre interior. Lo primero que debemos saber en esta noche, que los nombres de la familia, ¿cuántos tienen apellido de acá? Amén. Mi apellido es Ducomún. ¿Alguno más raro que Ducomún? López, Pereira, Buenacalza, está ahí, Buenacalza. ¿Algún otro apellido que le suena a usted raro, difícil? ¿Su apellido cuál es? Quiroga. ¿El suyo? ¿El suyo? Aguirre. ¿Alguno? ¿Cómo? Maestra. ¿Por acá? ¿Tu apellido? Mercado. ¿Soy más complicado? ¿Y usted? ¿Usted? Toda la familia ahí. Bien. Buena casa, ¿usted? Campostrini. Bueno, Ducomún sonó el más raro. Todas las familias de la tierra. Sí, ahí está complicado. Ahí me quedé en Miren,
la particularidad de Dios que está diciendo y deja plasmado en la palabra que todos los nombres de las familias las puso Dios. Dios tiene presente que usted está en sus caminos. ¿Eso lo pone contento? Eso me pone contento. Todas las familias de la tierra están amparadas por Dios. Y aquí Pablo dice que él doblaba las rodillas ante ese Dios del cual salen todos los nombres y las familias de la tierra. Lo primero, como dije recién, que debemos entender que la familia es idea de Dios. ¿Qué tal si lo decimos juntos? La familia es idea de Dios. Veíamos recién ahí en 2 de Samuel capítulo 6 lo que sucedía. Dice ahí el versículo 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Le voy a contar un poquito para no leer todo. Necesitaba David traer el arca del pacto a Jerusalén de nuevo. Habían sido robadas, habían tomado el arca como un trofeo de guerra los filisteos, parte de los filisteos, y había sido llevado el arca a una casa, y en ese lugar las cosas no andaban muy bien, y él no se iba a permitir dejar el arca del pacto tan significativo para su pueblo en un lugar que no fuera Israel. Decide traerla. Cuando la decide traer, dice la palabra de Dios que la trajeron de un modo que la palabra no permitía que la trajeran. Le pusieron animales y la llevaban en brazos, o la llevaban ahí controlando un poco, y sucede que los animales se tropiezan, el arca está a punto de caerse, y uno de los que estaba acompañando todo eso, uno de los hijos de donde había estado el arca, intenta agarrarlos con sus manos y cae fulminado en el momento. David, cuando vio que una persona por solamente tocar el arca cayó fulminado, tuvo miedo y dijo: lleven el arca a otra parte. Ahí dice la palabra que David se entristeció. Nos enseña la palabra de Dios con este consejo que no se puede a la ligera tomar las cosas de Dios o lo que significa de Dios. La familia, hablando específicamente, no podemos tomar a la ligera el creer en Dios, el estar en las cosas de Dios, porque puede suceder algo parecido. Puede haber, en vez de bendición, algo que no nos haga bien, por no valorar, por no tener temor, pero no temor de que me pase algo malo, sino un temor reverencial, un respeto hacia Dios. David, en esa circunstancia, dice la palabra que deja que el arca se vaya a otro lugar. Dice ahí: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Díganme con 3 meses. 3 meses. Un poquito más fuerte. 3 meses. Más fuerte. 3 meses. Ay, 3 meses hoy tiene que salir grabado en su mente, en su pecho, si puede. A la cuenta de 3 diga 3 meses. 1, 2, 3. 3 meses. Ah, bien, amén. 3 meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-edom. Y mire lo que dice: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ahí van y le dicen lo que había sucedido. Entonces se aviva David y dice: tráiganme el arca a mí, porque si a Obed-edom le fue tan bien, a nosotros también nos va a ir muy bien. Todos anhelamos ver a nuestras familias bendecidas. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Quién no va a querer tener una familia bendecida? Todos nosotros queremos venir a la reunión, queremos compartir las cosas de Dios, queremos llegar en paz, queremos que no haya problemas tan importantes como para que nos saquen la paz. Queremos ver a toda nuestra familia sirviendo al Señor y siendo un ejemplo de quien creemos. Todos nosotros queremos tener esas familias bendecidas, especialmente cuando nuestros hijos crecen. Todos queremos que ellos tengan las mejores oportunidades. Como papá lo podemos comprender. Todos nos preguntamos cómo lograrlo. ¿Por qué tarda tanto la bendición que esperamos? La fe que te traspasa y bendice generaciones es la que se practica desde la casa, con familias en pleno. Vos y yo tenemos un anhelo, más si sos papá o mamá. Queremos que bendiciones grandes vengan a nuestras vidas y que traspasen nuestras vidas.
que lo que estoy recibiendo de Dios lo reciban mis hijos y que en el futuro lo reciban mis nietos. Yo sé que vos lo querés tanto como yo y como todas las personas que están en el mundo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave para que la bendición de Dios se geste en mi casa en una manera completa y no un poquito? ¿Cuál es la clave para que yo pueda disfrutar de toda la bendición de Dios en mi casa? Que todos vayamos caminando en los caminos de Dios. Una de las cosas que debemos comprender, que el arca del pacto es símbolo de la presencia de Dios. Digan conmigo, el arca es símbolo de la presencia de Dios. El arca del pacto para Israel era un símbolo donde Dios se revelaba en su gloria. El arca del pacto no era un mueble más. El arca del pacto simbolizaba que Dios allí hablaba, allí descendía, allí Él manifestaba su gloria y su poder. Allí Él traía las leyes del cielo hacia la tierra. El arca del pacto es la presencia de Dios. Cada vez que en esta noche nombremos en estos minutos el arca del pacto, usted haga un esfuerzo para hablar y pensar que estamos hablando de la presencia de Dios. Y si el arca del pacto es la presencia de Dios, y la presencia de Dios es la que estaba en la familia de Obed-Edom, entonces ahí es una de las primeras claves. Comprender que la presencia de Dios, si está en mi casa, mi familia va a ser bendecida. Si la presencia de Dios se puede gestar en mi familia, entonces seremos bendecidos. No es casualidad que personas sean bendecidas y que otras personas no sean bendecidas. Ambas pueden creer, pero nosotros vamos a ver claramente que no todos caminan a la misma velocidad. No todos reciben todas las bendiciones de Dios. No a todos Dios les contesta las oraciones. Y una de las llaves que quiero que hoy Dios nos imparta con su ministración es que la presencia de Dios debe darse el lugar en nuestras familias. No hay mejor sociedad en que las familias busquen la presencia de Dios, que la familia haga lugar a la presencia de Dios. En el culto venimos todos y obedientemente todos hacemos lo que debemos hacer, pero en mi casa se gesta la verdadera pasión por la presencia de Dios. Yo puedo escuchar cumbia todo el día en mi casa, puedo escuchar música de adoración y alabanza. ¿Dónde creen que vamos a percibir la presencia de Dios más fácilmente? Adorando a Dios. Yo puedo leer revistas que son interesantes, pero si en mi casa se gesta la actitud, el hábito de leer la palabra, ¿dónde creen que la presencia de Dios va a reposar? Si en mi casa son transformados por su espíritu, ¿dónde creen ustedes y yo que la presencia de Dios se va a sentir cómoda? En esos lugares donde todos le están dando un lugar. ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es un trabajo para nosotros. Hacer cosas que den el lugar a que la presencia de Dios se pacte, se viva, se perciba en nuestra casa. El arca del pacto, como dijo, es símbolo de la presencia de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el arca de Dios era un objeto sagrado que representaba la presencia de Dios. Donde ella era ubicada era el lugar donde Él habitaba. El arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, era propiedad exclusiva del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué significado tiene el arca del pacto entonces? En primer lugar, significa la presencia, como dijimos nosotros. En segundo lugar, significa el respaldo del pacto de Dios con su pueblo. Y en tercer lugar, el arca del pacto tenía 3 elementos. Cuando hablamos de la presencia, estamos diciendo que estamos recordando cuando Jesús dijo, porque ahora no está el arca, la presencia de Dios la simboliza Jesús en nuestros corazones. Y cuando Jesús se fue de esta tierra y dijo, no se entristezcan tanto, no lloren tanto, porque es mejor que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga, porque Él los va a acompañar todo el tiempo. Es ahí donde Él dice, yo estaré con ustedes siempre, siempre. Esa es la presencia de Dios, que está prometida para aquellos que la perciben y la quieren. Si el arca del pacto era un recordatorio del pacto, el arca de Dios era un recordatorio del pacto, entonces, como lo dice la palabra, la presencia de Dios a mí me recuerda que Dios hizo un pacto conmigo. ¿Cuántos comprenden? Amén. Ese pacto es que yo no voy a estar solo nunca. Y ahí se empieza a tocar nuestro corazón.
Si el arca estaba en Jerusalén y el pueblo nunca iba a estar solo, porque la presencia de Dios iba a estar ahí. Ahora la presencia de Dios es el Señor Jesús. Está en nuestros corazones y Él nos prometió no estar nunca solos. No sé cómo te estás sintiendo. Si te sentís el último orejón del tarro o si te sentís que a alguien le importás. Si estás pasando por un desierto, por un valle, por una montaña, ¿cómo está tu interior? Lo que es cierto que en ninguna parte de tu vida, ni en ninguna condición de tu vida, vos estás solo. La presencia de Dios te lo recuerda. Es la presencia, es el arca del pacto. Es el pacto que Dios hizo con nosotros. En ese arca había 3 elementos. El Torá, que es la palabra de Dios. La vara de Aarón, que era de almendro y que reverdeció en la presencia de Dios. Y también estaba el maná. Todos ellos tienen un significado. Si nosotros queremos que nuestras familias sean bendecidas, ya usted me dijo que sí, así que tomo su palabra. Entonces, debo recordar que la palabra es la que me va a hacer caminar por donde yo tengo que ir. Dios quiera que Dios no esté hablando. Es ella la que tiene que alimentarme. No puede alimentarme un buen culto. No puede alimentarme un buen líder, un buen pastor, un buen sueldo, un buen auto, una buena ropa. No puede alimentarme ni siquiera una buena familia. La que debe alimentar mi vida es la palabra de Dios. Si no compartimos la palabra en la familia, estaremos en un camino un poco errado. Porque es la única que tiene la capacidad de entrar en nuestra vida y ministrar nuestra vida profundamente. No podemos vivir de sermones, ni de enlaces, ni de canciones. Debe haber un momento que la familia de Dios comprenda que hay que leer la palabra y alimentarse de ella. Esto es espiritual, no es religioso, no es que me aburre la palabra. Se mete a leer un capítulo y la palabra le va a hablar. Ese arca tenía el Torá, diciéndole a Dios, si quieren mi presencia, tienen que leer la Biblia. ¿Cuántos quieren la presencia? Tenemos que leer la Biblia. Decirle que está a tu lado, tenemos que leer la Biblia. Miren, los datos que se dan últimamente, esto es catastrófico. No voy a decir del pueblo de Dios los porcentajes, pero voy a ir a un punto que sí es catastrófico también. Hay pastores que solamente leen la palabra para compartirla el domingo. Entonces, si ese pastor lee solamente la palabra para compartir, el pueblo está igual. Entonces, todos nosotros debemos hacer un estudio hoy, un análisis de cómo estamos nosotros con la palabra. Porque si yo quiero mi familia bendecida, mi familia necesita un papá, una mamá, un hijo que tenga algo de esto. ¿Le está gustando el mensaje? Claro que es con el amor de Dios. Por eso Dios podría haber puesto una piedra o cualquier cosa. No, puso la palabra, su voz ahí. También tiene una vara de Aarón, la vara que era de almendro y que estaba seca, pero que en la presencia de Dios reverdeció. Nos está simbolizando que no importa la situación que nosotros estemos viviendo. Si somos, imagínese usted como una rama. No sé si está muy verde, muy seca, muy marrón, muy floreciente. Lo que sí sabemos que esa vara de Aarón significa que volvió a tener vida en la presencia de Dios. Si nosotros estamos sintiendo poca fe, pocas ganas de vivir, si muchos de los días nos encuentran tristes y sin saber qué hacer, es porque nuestra vara está un poquito seca. Pero recuerde el pacto, dentro de esa arca había una vara de Aarón que representaba que había sido reverdecida en la presencia de Dios. No hay nada que la presencia de Dios no haga volver a la vida. No hay nada que la presencia de Dios haga que vuelva a la vida. No hay imposibles para Dios, en otras palabras. No hay imposibles para Dios. No hay imposible, no hay situación del ser humano que no pueda encontrar vida en la presencia de Dios. Favores encontramos de las personas, gloria a Dios por ellas. Pero la vida que podemos encontrar en Dios no la podemos encontrar en nadie más. Y en la presencia de Dios, si mi familia quiere recibir una bendición completa, debe acercarse a la presencia de Dios. Amén. Y lo último que había en el arca era el maná, que simbolizaba que cada día Dios los iba a alimentar.
¿Cuántos saben eso? Que no nos va a dejar que nos falten cosas. Si te falta un día la comida, aprovechá y ayuná. Pero el maná era simplemente, escúchame por favor, el maná fue dado al pueblo de Israel porque salió de la esclavitud, necesitaba cambiarle la cabeza y todo su cuerpo. Lo lleva 11 días para estar 11 días en el desierto y encontraría la tierra prometida, pero le tardó tanto Dios cambiar la mente a los israelitas que tuvieron 40 años comiendo maná, cuando solamente tenían que comer 11 o 15 días. ¿Cuántos quieren comer maná 40 días? Nadie. Significa también un significado, un símbolo poderoso para nosotros. Podemos comer maná, lo necesario. Podemos suplir nuestras necesidades más básicas, 11 días o 40 años. Ambas depende de cuánto yo permita la presencia de Dios que entre en mi vida y en mi familia. Amén. ¿Amén? Amén. No sé si me están mirando con odio ya. Familias que no valoran el arca del pacto, que no valoran la presencia de Dios. El arca de Dios en los tiempos de Elí, cuando ahí en 1 Samuel 2:22, Elí era un sacerdote, tenía hijos. El sacerdote Elí tenía buena fama, tenía una buena reputación, pero los hijos hacían cualquier cosa, deshonraban a Dios, tenían relaciones en los pórticos del templo, eran desvergonzados, eran sin temor. Usted escuchó esta palabra más o menos así: yo no voy a mentir en la iglesia. ¿Cómo voy a mentir? Estoy en la iglesia. ¿Has escuchado eso? O otro que le diga: no diga malas palabras que está en la iglesia. O no diga malas palabras que está el pastor. Por lo menos es un símbolo de temor. Los de Elí tenían relaciones sexuales en el templo. Los hijos no pudieron valorar el arca y ellos fueron desechados, todos ellos. Y cuando caen en manos de Babilonia, todos ellos son asesinados, son muertos, porque no pudieron comprender. Yo no te quiero decir que por no buscar a Dios en nuestras casas alguien va a venir a matarnos. Estoy hablando primeramente de algo que se muere si la presencia de Dios no está en nuestras vidas. Algo todos los días se muere si no lo buscamos. Algo todos los días se muere si no estamos en una oración interna. Algo se está perdiendo. Algo se deja de vivir favorable a Dios cuando no tenemos nuestro corazón en Dios. Esto es matemático. Si nosotros pensamos en Dios, entonces estamos valorando la presencia de Dios, el arca del pacto. Amén. Amén. Quiero ir porque escribí mucho, pero no da el tiempo para todo. El arca del pacto en la casa de Obed-Edom fue traerle bendición. Dice la palabra que luego sus hijos fueron bendecidos y como 62 parientes puse por ahí, todos ellos fueron bendecidos por el arca del pacto. El arca de Dios representa la presencia, como dijimos, y garantiza el pacto para repasar. Por eso se le llama también el arca del pacto del testimonio. Obed-Edom no adoró el arca, sino adoró lo que simbolizaba el arca. Ahora yo cuando les hice pensar recién, hay 62 varones, descendientes de Obed-Edom, robustos, valerosos, esforzados y fuertes, se involucraron en el servicio del tabernáculo de David. Como les decía, ¿cuántos quieren recibir una bendición completa de parte de Dios? Todos nosotros. ¿Y quién quisiera que en 3 meses nuestra vida cambie? Ay, esto se pone lindo. ¿Vieron cuando uno tiene una mente religiosa? Dice, si me porté mal durante 5 años, por lo menos tengo que estar 5 años bien. Digan conmigo. No. Dios no es así. Ay, estuviste sin mí 35 años. Bueno, a los 70 voy a mostrarte mi presencia. No, sería un Dios religioso. No es así Dios. Dios está esperando de nosotros que demos vuelta nuestro corazón hacia Él, que abramos nuestra vida hacia Él, hacia su presencia y comenzar a disfrutar de Él, lo que antes no pudimos disfrutar por estar lejos o por no haberlo conocido. Todos nosotros, y si le preguntáramos al mundo, todos ellos quisieran que en 3 meses cambiaran todas las vidas. Yo quiero que meditemos un instante. ¿Qué cosas
3 cosas cambiarías en tu casa. Pensalo un ratito, te voy a dar tiempo. ¿Qué cosas quisieras que cambien en tu familia? Miren que escucho los pensamientos. Piénselo. Prediquemos juntos esta noche. ¿Pensó? ¿Sí? ¿Buscó 3 por lo menos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te faltan algunas? 3 nomás, tengo 30, dicen. 3 grandes. Obvio que todos quisiéramos algunos cambios, muchos cambios, pero 3 cosas fundamentales de nuestra familia que quisiéramos que cambien. Y la oportunidad está en que la presencia de Dios está ahí, dispuesta a que esto suceda. No solamente en la casa de Obed-Edom, que dice que fue bendecido todo lo que él tenía. Fueron bendecidos sus animales. Si usted tiene un trabajo, vas a ser bendecido. Fueron bendecidos sus hijos. Me imagino que fueron bendecidos sus suegros, sus nueras, sus suegras, sus yernos, sus primos, los empleados que tenía históricamente. Obed-Edom tenía animales y tenía empleados. Dice que todo lo que Obed-Edom tenía prosperó, todo le fue bien. En 3 meses fue tanto lo que Dios los prosperó, que al que le dice al rey David, es una persona que vio David en la casa donde está el arca del pacto, en la casa de Obed-Edom. Está pasando algo milagroso. ¿Qué pasa? Le debe haber dicho David. Todo le está yendo bien, pero para que le vaya bien tiene que poner un negocio y que le vaya bien a los 2 o 3 años. No. En 3 meses fue notorio la bendición de Dios sobre su casa. Qué impactante es saber en esta noche, vos y yo, que aquellos que quieren grandes cosas para sus familias, tenemos una gran oportunidad. Tenemos la única posibilidad de que eso suceda en nuestras familias, y no tiene que ver con nada extraordinario, tiene que ver con un amor profundo a la presencia de Dios. Amén. Un amor profundo a sentir su presencia, un amor profundo para encontrarse con Dios. Un amor profundo para venir a servirle. Un amor profundo para predicarle a alguien más que Cristo vive. Un amor profundo para estar en los caminos de Dios. Un amor profundo para abandonar lo que hace daño y caminar en pos de nuestro Señor Jesucristo. Está allí, al alcance de todos nosotros. Y si usted o yo estamos frustrados en alguna área, que es lógico, hoy es un mensaje de alegría para nuestro espíritu. Si abro las puertas de mi casa a la presencia de Dios, esta bendición de Obed-Edom puede estar en mi casa. Y lo que esperas para tus hijos, lo que esperas para tu matrimonio, lo que esperas para vos, lo que esperas para tu economía, puede cambiar. Dígame un amén con fe. Amén. Aleluya. Yo quiero que crea hoy. Hoy quiero que salga con un desafío de decir: Señor, voy a destruir lo que me aleja de tu presencia. Debemos destruir primero lo que nos aleja de la presencia de Dios, porque no podemos ir a la presencia de Dios con muchas mochilas. Debemos destruirla. Debemos levantarnos en una guerra espiritual diciendo: esto me está pagando la vida que yo tenía en Cristo. Esto me está pagando el ministerio. Esto me está pagando lo que yo sentí en algún momento. Esto lo voy a destruir en el nombre de Jesús. Amén. Entonces allí se hace el espacio para que corramos a su presencia y le digamos: Señor, vení, llena este vacío, porque si este vacío no lo llena vos, no lo llena nadie. Es una desesperación de decir: quiero hacer algo, quiero anotar esto, lo tengo que cortar en mi vida, esto tengo que cortar en mi familia, esto tengo que poner orden aquí, porque en el desorden Dios no puede.